nosotros en vivo desde el sur. ¿Cómo evalúa, cómo observa la situación de Honduras tras el golpe de Estado? Señor Pérez Esquivel. Lo vemos con muchísima preocupación y este golpe militar en Honduras es una amenaza no solo para el pueblo hondureño, sino para todo el continente latinoamericano. Y digo que es una amenaza porque vuelven otra vez los golpes militares. Ya hubo intentos, en el caso contra Hugo Chávez en Venezuela, contra Evo Morales en Bolivia, y esto puede ser una política que se va implementando en el continente de lo que podríamos llamar conflictos de baja intensidad. El golpe de Estado en Honduras tiene algunas características muy particulares. Primero, sabemos en el continente, por la experiencia de muchísimos años, que los militares no pueden dar un golpe de Estado solos. Necesitan de ciertos sectores civiles, pero también fundamentalmente del Pentágono y de la CIA. Más Honduras, que es un país que está totalmente condicionado por la política de los Estados Unidos. Tenemos que hacer memoria para esto, lo que fue al que le llamaban el virrey John Negroponte como embajador de Estados Unidos en Honduras, las bases militares norteamericanas, la guerra contra la revolución sandinista y muchísimas otros intervencionismos en El Salvador, en Guatemala. Esperábamos que después de las últimas dictaduras militares, América Latina, al retornar a la democracia, pudiese permanecer y fortalecerse en la construcción de la democracia y los derechos humanos. Lamentablemente vemos que no es así. ¿Se puede comparar este golpe de Estado en Honduras con los sufridos por los gobiernos democráticos de la región en los años 70? Tiene otras características, es decir, hay una dinámica de transformación, pero hay un hecho en este golpe de Estado que es preocupante por un lado y esperanzador por el otro. No el golpe de Estado, sino la reacción de la Organización de Estados Americanos, la reacción de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mismo presidente Obama, que creo que ni siquiera estaba enterado de que se iba a dar este golpe militar. Sí, el Departamento de Estado, sí el Pentágono y sí la CIA sabían de este golpe. Y que Obama tuvo que salir a decir, bueno, que no estaba de acuerdo con el golpe, pero llama mucho la atención que se niegue a recibir al presidente constitucional de Honduras, el doctor Manuel Zelaya. Y uno se pregunta, ¿por qué se niega el presidente de los Estados Unidos a recibir a otro presidente legítimo, como es el doctor Zelaya, que fue derrocado por una dictadura militar? ¿Cuáles son las condiciones que impiden que Obama lo reciba? Y esto es contradictorio con sus palabras. Creo que esto es un llamado de atención muy grande para el continente, frente también a que hay gobiernos en el continente débiles. Podríamos hablar del Paraguay, podríamos hablar del caso de Guatemala y las consecuencias que esto podría tener para las democracias en todo el continente latinoamericano. En aquellos hubo un plan sistemático de acción armada por los militares de los distintos países y respaldado por los Estados Unidos que se denominó Plan Cóndor. ¿Se puede repetir algo similar en este contexto político que tiene la región? Nunca desaparecieron. El Plan Cóndor se sigue aplicando hoy a escala internacional, con otro nombre. Vamos a poner los ejemplos muy concretos. El caso de secuestro y desaparición de personas por los vuelos realizados por la CIA en los países europeos. Podríamos hablar de Italia, de Holanda, de Francia, de España, donde hubo secuestros de supuestos terroristas islámicos
que los han llevado a las cárceles de Abu Ghraib a Irak o a las cárceles de Guantánamo. Y sobre esto yo he escrito, he denunciado esto en más de una oportunidad en Europa, y hay un gran silencio sobre esto. El operativo Cóndor, que fue esa internacional del terror donde se secuestraba y se hacía desaparecer gente, sus mismos instrumentos, sus mecanismos permanecen hasta el día de hoy. Finalmente, ¿qué nos puede decir sobre el respaldo de la presidenta de Argentina y de los países de la región, repudiando el golpe de Estado, respaldando al presidente Zelaya? Me alegro que los países latinoamericanos, el gobierno argentino, la presidenta Kirchner, como también Venezuela y digamos todos los países latinoamericanos, en su gran mayoría han apoyado para la restitución al gobierno de Manuel Zelaya como presidente legítimo, elegido por el pueblo, y no esta fachada de democracia que quieren presentar los golpistas en Honduras. Muchas gracias por su tiempo para En Vivo desde el Sur.